Hey, ¿qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy nos encontramos en uno de los springs más famosos de todo el estado de Florida. Sean bienvenidos a Ginnie Spring. Y este aquí que está a mis espaldas es Ginnie Spring. El parque como tal se llama Ginnie Spring, que contiene muchos pequeños manantiales. Y este manantial exactamente es el que se llama Ginnie Spring, el que le da el nombre al parque básicamente. Muy lindo, ¿no? Y miren por favor lo linda y lo limpia que está el agua. Qué hermoso color que tiene. Miren, es que literalmente se puede ver todo, miren, las rocas, absolutamente todo. Y lo primero que vamos a hacer es ir a un sitio llamado Devil Spring System. Son 3 manantiales uno detrás del otro, pero lo interesante que tienen es que ahí se puede bucear. Es muy famoso para los que hacen buceo porque es muy bonito. Debajo del agua hay unas cuevas muy impresionantes. Hay un problema, yo todavía no sé bucear, pero por lo menos vamos a hacer snorkel alrededor para ver más o menos cómo es y después volveremos buceando, ¿sí o no? En un futuro. Miren, aquí ya llegamos, ese se llama el Ojo del Diablo. Y lo interesante es que ahí está la entrada para la cueva. Entonces vamos a meternos. Y algo que me gusta bastante es que todavía no hay tanta gente en el agua. Entonces vamos a poder ver cositas bien bonitas. Vamos a cambiarnos. Bueno, y ahora sí, vámonos para el agua. Pero les cuento que me pasó una situación súper horrible, que la verdad me da mucha rabia. Yo tenía la cámara grande, la normal con la que sacamos las tomas muy bonitas, y estaba grabando sin molestar a nadie. Y llegaron casi tres carros de policía de la seguridad del parque. Y me dijeron que no podía grabar, que yo no sé qué, que me iban a sacar del parque. Lo más curioso es que ¿saben cuánto pagué por la entrada de este parque? Que es el más caro de Florida, de los más caros de toda Florida. $50 por 2 personas. Es carísimo y ni siquiera te dejan grabar. Y nos dijeron que nos iban a sacar, que yo no sé qué. Parce, qué basura. Qué sitio tan hermoso, pero qué basura. Uy, les cuento que esa agua está muy fría. Usualmente el agua de los springs está en 20 a 22 grados, que no parece tan mal, pero obviamente se siente bastante fría. Pero bueno, vamos a meternos, ¿sí o no? Hombres o payasos, vamos a darle. Ponemos las aletas primero. No, mentiras. ¿Sabe que vamos a meternos sin aletas para aclimatar el cuerpo? Estoy aquí haciendo tiempo, la verdad, para no meterme porque ya está muy fría. Ay, está muy fría. Muy fría. Pero bueno, por ustedes, muchachos, juro. Bueno, ya nos estamos yendo porque estuvo bueno, pero ya se está empezando a llenar de gente y pues ya hay bastantes buses alrededor. Entonces ya cuando hay mucha gente no se ve tan bonito. Igual ya nadamos por un buen ratico, entonces bueno, vamos a ver qué más nos encontramos. Aquí tuvimos la suerte de encontrar el equipo de buceo y con esto, eso es como un ventilador, eso lo prenden, van debajo del agua y van muchísimo más rápido, es como si fuera un carrito, pónganle algo así. Y ahí están las linternas, eso significa que ellos tienen licencia. En este sitio usted puede hacer kayak, puede hacer snorkel, puede bucear, de hecho puede bucear, que es de los mayores atractivos del sitio. No hay caminatas, hay una muy pequeña, entonces realmente no hay caminatas, pero sí hay muchas parrillas, hay muchísimas mesas y acampar es el fuerte de este sitio, entonces está bueno. Bueno, ya salimos del agua y la verdad es que el agua estuvo bastante bien, me gustó bastante. Al comienzo está fría, pero con el tiempo uno se acostumbra. Pero algo que no me gustó para nada es que no podemos grabar este video con la cámara grande, con la que usualmente lo hacemos, porque cuando estábamos a punto de entrar al agua llegaron como 3 o 4 carros
de los que tienen aquí de seguridad y nos dijeron se tienen que ir y nosotros como, hey, ¿por qué? No, que porque es que ustedes tienen una cámara grande y no tienen permiso y aquí no se puede grabar con cámaras grandes porque no sabemos si ustedes están grabando los niños. Y yo como, grabando los niños, o sea, ¿de qué habla? ¿Cómo así que grabando los niños? Sí, es que en el pasado tuvimos problemas con gente que grababa a los niños, entonces llegamos a un acuerdo, vamos a grabar con el teléfono, pero la verdad se me hace una idiotez, ni se pueden sacar fotos, o sea, ni siquiera fotos se pueden sacar. Este spring, que además de ser uno de los más famosos, también es uno de los más costosos y es que realmente es bastante caro. En los otros springs solíamos pagar 5 o 6 dólares por carro. En este toca pagar 25 dólares por persona. O sea que si viene con 4 personas ya serían 100 dólares. Por ejemplo, yo el día de hoy pagué 50 dólares por 2 personas. El precio es de 25 dólares, pero puede estar cambiando dependiendo de la temporada. Si usted viene en temporada baja como en invierno, esto le va a costar 20 dólares, que igual sigue siendo caro. ¿Pero por qué, Marco? ¿Cuál es la razón? Porque este spring es uno de los mejores para venir a acampar. Literalmente aquí es como una pequeña comunidad. Hay muchísimas casas rodantes, muchísimos autos, muchísima gente. Esta es la entrada del río Santa Fe, como pueden estar viendo. Este sitio es conocido porque aquí la gente trae sus flotadores y se dejan llevar por la corriente. Es muy conocido por eso. Y la gente trae sus flotadores grandes. Antes de entrar al curso del río Santa Fe, miren, aquí hay como una pequeña playita y la arena está súper cool. Y allá ya es la entrada. Bueno, vamos a darle. Y miren aquí como el agua de este manantial se fusiona con el río y aquí se puede ver oscurita y aquí ya se ve totalmente clara. Bonito, ¿no? Literalmente en este punto se fusiona el agua del río Santa Fe con el agua del spring que está aquí. Se llama Dogwood. Entonces es algo bastante bonito que no habíamos tenido la oportunidad de verlo. Usualmente se ve más bonito, pero hoy no se puede ver tan bien porque demasiada gente está aquí, entonces mueve mucho el piso, mueve mucho la arena y por eso es que realmente no se ve ni la diferencia ni tampoco se ve tan cristalina el agua como en la mañana, por ejemplo, como en el otro spring. No porque esta agua esté sucia, sino porque aquí ya hay mucha gente que se mueve y realmente no se puede hacer nada. Y realmente este no es el único spring, todos los 7 springs están así, igual de llenos que no les cae ni un alma más. Entonces realmente eso a mí casi no me gusta, pero si a usted le gusta este ambiente como de más fiesta, más familiar, de mucho ruido, pues este spring va a ser para usted. Demasiada gente ahí, demasiada. Y realmente a mí sí me hubiera gustado entrar en el río y que la corriente me llevara, o sea, hacer un plan chévere, me gustaría hacerlo. Pero no tenía flotador, aquí se los alquilan, cuestan como 8 dólares por cada flotador, pero yo no quiero darles más dinero, entonces no lo voy a rentar, por lo menos por hoy, porque no les quiero dar más dinero después de la mala experiencia que tuvimos. Pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo, porque realmente creo que vale la pena totalmente. Y la razón por la que en este sitio podemos encontrar tantos campamentos, que literalmente parece una pequeña comunidad, es debido a que este sitio tiene la capacidad de albergar más de 129 campamentos, todos con acceso de luz y agua. Entonces puedes estar como si estuvieras en tu casa, pero realmente estás en un spring. Y a esto era a lo que yo me refería cuando les decía que tenían luz y que tenían agua. Entonces de aquí pueden sacar el agua, que hay una manguera, y de aquí tienen luz, pero no solo este bombillo, sino que tienen bastantes conexiones alrededor de todo ese sitio para que la gente se conecte sin ningún problema.
Y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, Marco, pero ¿por qué tanta gente decide venir a este Spring que te cobran $25 por persona, cuando a 10 minutos hay otro Spring con la misma agua que te cobra $6 por carro, ni siquiera por persona? Y una de las razones principales es porque en este sitio se puede vender alcohol y se puede consumir alcohol, algo que en los otros Springs no se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer esto? Muy simple, porque los otros Springs son propiedad del estado de Florida. Este como tal, este manantial que está aquí a nuestro alrededor, este parque entero, es propiedad de una persona, es propiedad privada, por lo que ellos sí nos permiten. Ese es uno de los grandes atractivos que tiene este sitio. Y una de las cosas que más me impresiona de este sitio es la cantidad de gente que llega muchísima gente y siguen llegando y llegando y llegando. Es demasiada gente, que es bueno y que es malo, que realmente lo más loco es que la entrada aquí es $25 por persona, no es barato, y veo familias de 10, 15, 25. ¿Cuánto dinero este parque generará al día? Para empezar. Y segundo, ya como hay tanta gente, hoy es un sábado, son las 2 de la tarde alrededor, hay muchísima gente, pero ya es tanta gente que usted ni siquiera puede entrar al agua. Cuando usted entra al agua da fastidio porque ya hay muchísima gente, y por lo que le he preguntado a más personas aquí alrededor, me han dicho que eso es habitual aquí, o sea, que es tan conocido y es tan bonito y se llena tanto que después a las 2, 3 de la tarde en un fin de semana es imposible, es muy lleno. Este es el primer sitio donde nadamos en la mañana, como pueden ya estar viendo unas horas después, y resulta que aquí, aunque parezca solo un Spring, de hecho hay 3 Springs al mismo tiempo. Todo esto son 3 Springs separados, pero que parece como si fueran uno solo. Llega a ser impresionante la cantidad de gente que viene a acampar a este sitio. Miren, aquí hay una, por allá hay un montón más de carpas y todo el parque está lleno de carpas. Es lo único que yo veo así como muy característico de este sitio, demasiadas carpas. Y como un dato curioso, uno de los grandes atractivos de este sitio es el hecho de que aquí se puede hacer buceo, y es que las cuevas de aquí son algo muy bonito, que son impresionantes. Por aquí les voy a dejar fotico porque yo no sé cómo sean. Pero lo más interesante es que solo los que bucean y están certificados en cuevas, específicamente en cuevas, pueden tener linterna. Si usted no tiene su certificación en cuevas, no lo puede hacer. ¿Por qué, Marco? Simple, para que usted evite la tentación de meterse dentro de las cuevas y se pueda perder y pueda fallecer. Para nada es un secreto que en las cuevas de los Springs fallece mucha gente porque se pierde. Y es que si las cuevas dan miedo en la tierra, imagínensela en el agua. Y es que eso es lo que tienen las cuevas, que realmente usted no sabe para dónde baja. Puede ser muy grande, después muy pequeña, después muy grande otra vez. Cuando se da cuenta, usted no tiene ni oxígeno, ni el tiempo para salir, y ni siquiera sabe dónde está. Entonces ha pasado, por eso es que lo previenen. Aquí ya llegamos al último Spring y como pueden ver, aquí sí hay muchísima menos gente. De hecho, aquí ni siquiera se puede bucear, pero ¿qué tal? Muchísimo mejor, ¿cierto? Además de eso, aquí es donde finaliza la ruta de los flotadores. Entonces ellos llegan, se quedan aquí y vuelven al comienzo. Vamos a meternos en nuestro último chapuzón y después ya nos vamos para la casa, ¿sí o no? ¡Vamos! 1, 2, 3. Ya es la tercera vez que me he secado y he vuelto a entrar al agua, y siempre que me meto está igual de fría.
ya este estuvo muchísimo mejor que los anteriores, menos que el primero, este estuvo bueno. Del manantial que acabamos de salir era el último, o ya no vamos a hacer más porque la verdad ya estoy cansado y realmente tampoco hay más, todos los demás están llenos o ya estuvimos en ellos, entonces realmente ya sería el último, pero ese me gustó bastante, estuvo bien, pero el que más me gustó fue el primero por la mañana, porque después se llenan y ya no se puede ni siquiera andar. Ese allí la verdad no estaba tan mal, realmente me gustó, estuvo cool y no sé, siento que este parque es muy bonito, pero como hay tanta gente, siento que por lo menos yo no lo logro disfrutar al 100%. Sin embargo, yo soy fastidioso. Si no fuera por eso, realmente siento que sí vale la pena. Y es que hagamos la matemática, digamos que es 25 por cada una de estas personas y este parque en serio está muy lleno, más los que hacen camper, más los que hacen buceo, porque son tarifas diferentes, entonces cuando se da cuenta eso es un platal. Y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me digan aquí en los comentarios qué le pareció Genie Spring. ¿Vendría a este sitio? A mi opinión personal es un sitio que puede que valga la pena dependiendo de lo que usted esté buscando. ¿Por qué, Marco? Porque este sitio, el factor plus que tiene, lo que yo siento que es lo más llamativo y por la razón que hay mucha gente acá, es porque primero hay instalaciones muy buenas para la gente que le gusta acampar y segundo, que el alcohol es permitido. En la gran mayoría de Springs no se puede el alcohol, aquí sí se puede porque es propiedad privada. Siento que es lo más fuerte que tiene. Pero hablando de cosas ya interesantes y bonitas, siento que hay Springs afuera que tienen muchísimas mejores cosas. En el canal hemos ido a muchísimos mejores, entonces siento que está muy sobrevalorado, porque en internet está muy sobrevalorado. Créame que si yo pensé que se iba a ser la octava maravilla del mundo y realmente no lo es, está normalito, está normalito. Cosas que no me gustaron: primero, el precio. Siento que el precio es caro para lo que realmente es. Te prometen 7 Springs y sí hay 7 Springs como tal, pero 3 de ellos están aquí, literalmente son súper pequeños. Solo hay como 2 o 3 que son grandes, que está bien, pero como tanta gente viene a este sitio, se llena demasiado. Pero créanme, se llena es demasiado, porque están los que acampan acá, más la gente que viene solo por un día. Entonces cuando usted quiere entrar en el agua, se da cuenta que hay un montón de gente, pero un montón de gente que usted ni siquiera puede nadar. Créame, hay muchísima gente y usted se va a otro spring y ahí hay más gente y ahí hay otra gente y no se pueden hacer muchas cosas porque hay demasiada gente. Yo siento que no está regulado, entran mucha gente para entrar más dinero y por ende siento que no es tan bueno, que daña un poco la experiencia. Otra cosa que no me gustó a mí, que es un caso personal, pero es el hecho de que no me dejaran grabar con mi cámara normal. ¿Por qué? Porque con la cámara hubiéramos tomado unas tomas muy bonitas, aunque el teléfono yo sé que lo ha hecho muy bien, no se compara realmente, pero es el hecho de la manera en la que me lo dijeron. Ellos dijeron que no podía tener una cámara porque en el pasado habían tenido problemas con personas que tenían cámaras y le sacaban fotos a niños, pero aunque yo se los cuente, la manera en la que ellos me lo dijeron a mí era como insinuando que yo estaba haciendo lo mismo, y a mí eso no me gustó y yo por eso tuve una pequeña discusión con el señor que me dijo eso de seguridad, porque primero me llegaron 3 carros con un montón de gente, segundo, se acomplejaron de mí, me estaban poniendo problemas, no me querían dejar grabar ni con el teléfono, fui yo el que tuvo que apelar a eso, y realmente es la manera en la que asumen que uno estaba haciendo eso, cuando realmente yo siento que no califico en ese perfil y yo me puedo sentir muy ofendido por esa clase de comentarios. Yo entiendo hasta cierto punto, porque toca hacer las cosas bien y la verdad es que todos repudiamos esa clase de gente, pero por favor, díganlo de una mejor manera y no insinúen que yo estoy haciendo eso, porque eso sí es una falta de respeto muy grande, muy grande. Se me hace una idiotez que tengan un sitio tan bonito y cualquiera que venga con una cámara medianamente buena ya lo estén sacando. ¿Sí me entienden? Y hubiera sido en otro parque donde pagamos $6 la entrada por carro, está bien, pero si pagamos $50 por 2 personas y por una cámara nos quieren estar sacando, es una idiotez. ¿Para qué sirve tener un sitio tan bonito si a los 5 minutos nos van a sacar por tener una cámara y sacar una foto? Y yo le como, señor, si quiere yo le muestro que no estoy sacando videos, solo quiero sacar una foto. No, que no hay, tercos y tercos y tercos. Todo el día que hemos estado aquí hemos tenido gente de seguridad persiguiéndonos. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque uno no es bobo, uno se da cuenta que lo rondan, que le dan la vuelta de aquí para allá, de arriba para abajo, nos persiguen. Está bien, yo entiendo, pero fue la manera en la que ese señor me dijo que no podía sacar la cámara. Fue como que él asumía cosas que no eran y a mí eso sí me ofendió bastante. Y espero que no haya afectado en mi reseña de este sitio, pero realmente siento que sí. Para acampar es un sitio increíble, para venir con la familia, los amigos, darse unos traguitos, perfecto. Pero si usted es como yo, que le gusta más
apreciar la naturaleza, los animales, ver vida silvestre y nadar sin tanta gente, sin tanta multitud, meterse en el lago. Hay lagos muchísimo mejores, hay sitios muchísimo mejores y créame que por el precio que está pagando en otro spring le puede ir muchísimo mejor. Espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dejen un comentario, que yo sé que menos del 3% de la gente que nos ve en el canal nos sigue en el canal y créame que cualquier cosita, aunque no le cueste a usted, me daría mucho ánimo a mí para seguir haciendo estas cosas. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la otra semana. Los quiero, chao.